La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Iniciamos el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Ahora va a dirigirle una serie de instrucciones importantes a Timoteo, a él mismo, que después se pueden extrapolar sin lugar a dudas a otros dirigentes, servidores, en estos puestos de autoridad en la comunidad cristiana. Vamos a leer los primeros 6 versículos donde se presenta esta temática. El Espíritu dice expresamente que en el futuro algunos renegarán de la fe y se entregarán a espíritus engañosos y doctrinas demoníacas, seducidos por la hipocresía de impostores que tienen la conciencia marcada a fuego. Estos prohibirán el matrimonio y el consumo de ciertos alimentos, cosas que Dios creó para que los creyentes y conocedores de la verdad las tomen agradecidos. Porque todas las criaturas de Dios son buenas, y nada es despreciable si se lo recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración los santifican. Si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, alimentado con el mensaje de la fe y la buena doctrina que has seguido. Palabra de Dios. Pues vemos que en estas instrucciones directamente dirigidas a Timoteo, pues ya surgen algunas de estas problemáticas doctrinales. Y bueno, la doctrina que después se traduce en una práctica, en una manera de entender el mundo y interactuar con él. Primera cosa que llama la atención en el primer versículo. El Espíritu dice expresamente. ¿Y a quién se lo dijo? Recordemos que en las cartas de Pablo hay una serie de carismas del Espíritu. La iglesia primitiva, las primeras iglesias, tenían una riqueza impresionante de carismas que recibían distintas personas de la comunidad, pero como Pablo dice con toda claridad en su primera carta a los Corintios, esos dones y carismas son para el servicio, para la construcción de la comunidad. Entonces había apóstoles, había profetas, había dirigentes, había personas que hablaban en lenguas, gentes que interpretaban esas lenguas, personas que curaban, personas que tenían el don del consuelo, etc. Tenemos 20 dones particulares del Espíritu entre las cartas de Pablo, sobre todo las cartas reconocidas por todos los estudiosos como realmente provenientes de la mente de Pablo. Conforme pasa el tiempo, esta iglesia carismática, por llamarla de una manera, se va institucionalizando y tratando de asegurar ese núcleo que veíamos expresado de forma muy sucinta ayer en ese himno, ese credo antiguo, para garantizar eso de frente a algunas falsificaciones o perversiones inclusive del mensaje cristiano, pues se iba haciendo cada vez más importante una autoridad central, una autoridad que garantizara eso y, como decíamos también, que dirimiera controversias. ¿Quién tiene la razón? Pues vamos con la autoridad. ¿Y a esa autoridad de dónde le viene su autoridad? Bueno, pues es que está en sucesión apostólica. Hubo alguien que tenía esa autoridad recibida en línea directa de los apóstoles, que nombró a esa persona y que le transmitió esa capacidad de poder dirimir, enseñar, etc. Entonces, aquí empiezan a aparecer algunos de los peligros de estas perversiones que afectaban a la iglesia de la época en que se escribe esta carta. Volviendo a la pregunta, ¿qué espíritu? Pues es el Espíritu de Dios. El espíritu que conduce a quien hace un discernimiento con esta actitud interior de escucha a lo que Dios transmite y desde luego en un diálogo o en un sustento permanente con la palabra revelada y en particular con los evangelios. Lo que no enseña, lo que no podemos retrotraer
a esa enseñanza de los evangelios, claramente no tiene un sustento en ellos, ¿no? Un sustento de revelación en ese sentido. Y dice que quienes realizan ese trabajo, que en su época era sobre todo los profetas, ya hemos dicho que profeta es alguien que ve el mundo, percibe el mundo desde la sensibilidad de Dios y comunica lo que Dios dice con respecto al mundo. Y eso nos permitiría entender que quienes tenían ese carisma o ese don expresamente comunicaron que algunos renegarían de la fe, la dejarían para seguir, como dice aquí, a espíritus engañosos y doctrinas demoníacas. ¿Por qué? Porque los sedujeron la hipocresía de impostores, es decir, la doble cara, el fingimiento de personas que traerían estas doctrinas contrarias al Evangelio. Basta darle una miradita a la historia y en particular algunas de estas doctrinas, sobre todo de las distintas formas como el gnosticismo se ha encarnado a lo largo de la historia, con un mensaje muy fuerte de pureza. Los puros son aquellos que no tienen nada que ver con la materia, esta sospecha radical de la vida sexual humana, del cuerpo humano, etc., que también tristemente se mezcló y entró en algunos de los discursos eclesiales, pero que la historia ha mostrado que cuando han gobernado, pensemos en los cátaros y en algunas de estas otras colectivos con este fundamento gnóstico, pues eran de las comunidades donde se vivía con mayor desenfreno, pues este tipo de prácticas contrarias a la dignidad humana, con la bandera de estar buscando la perfección. Los perfectos terminaron siendo las personas que más rompían aquellos preceptos que pretendían enseñar. Hay gente que quedaba seducida, como dice aquí, por ese testimonio, por ese discurso de doble cara, de doble estándar moral. Y aquí dice qué es lo que enseñaban. Prohíben el matrimonio, prohíben el consumo de ciertos alimentos. Y aquí viene la doctrina cristiana. Dios creó esto para los creyentes y conocedores de la verdad para que los tomen agradecidos. Porque todas las criaturas de Dios son buenas y nada es despreciable si se lo recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración los santifican. Es decir, quien ora reconoce la presencia del amor de Dios en todo, desde luego también en la sexualidad humana y en la manera como a través del alimento no solamente nos nutrimos, sino compartimos vida, etc. Nos celebramos en comunidad. Y termina recomendando a Timoteo que no se deje engañar, más bien que enseñe lo que acaba de decir. Si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, alimentado con el mensaje de la fe y la buena doctrina que has seguido. Vuelvo a decir, aparecen estas pinceladas, notas, bosquejos de por dónde iban los problemas de la comunidad de esta época, de esta segunda o tercera generación de las comunidades cristianas. Vamos a ver más adelante, porque se nos termina el tiempo de este podcast, ya algunas recomendaciones sobre la conducta personal del obispo. Recordemos que ese es el rol que Pablo le confirió a Timoteo de cara a la comunidad de Éfeso. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.